Damos la bienvenida a Fernando Vega. Él es activista político, coordinador del Frente de Defensa de la SUAY, uno de los frentes ciudadanos que observa de cerca las acciones que tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales realizan en su accionar. Quisiéramos iniciar este diálogo, Fernando, hablando sobre Pandora Papers. ¿Qué ha significado para Ecuador? ¿Qué riesgos ha implicado para el gobierno de Guillermo Lasso? ¿Qué tratamiento le han dado las autoridades correspondientes, incluyendo fundamentalmente la segunda función del Estado en importancia, la Asamblea Nacional? Bueno, a la postre y en resumen, los Pandora Papers no han pasado de ser un affair, un escándalo internacional y nacional, con muchísimo ruido y muy pocas nueces. Ninguna nuez, mejor dicho, ¿no es cierto? A ver, ¿qué tenemos de Pandora Papers? Tenemos, por un lado, la primera publicación a la que se añade ahora una lista de familias ecuatorianas que tienen ricas, que tienen dinero en paraísos fiscales. Yo he revisado la lista y resulta que ahí están, por ejemplo, todas las personas de dinero de Cuenca, de Quito y Guayaquil y de todo el Ecuador, ¿no? Es decir, y ya tocando el tema de la asamblea, pues mire usted que eso sí que convierte a la asamblea ya no ni siquiera en puro teatro, sino ya en el teatro de lo ridículo, de la tragicomedia de lo que es la política en este país y en lo que se ha convertido esa institución tan importante, el primer poder del Estado, que es la legislatura, ¿no? Eh, Se investiga, se escamotea a la comisión de Garantías investigación constitucionales. presidida por Villavicencio, se crea una comisión especial. Esta comisión especial convoca a los posibles testigos o informantes, tanto instituciones del Estado, periodistas, etcétera, para que poder ir un poco más allá de las generalidades del informe de Pandora Papers, ¿no es cierto? Y nadie le responde. Y entonces, sin tener más noticia que lo ya publicado y lo público, hace un informe de 300 páginas, ¿no es cierto?, con una serie de locubraciones que pueden ser muy interesantes sobre los paraísos fiscales, sobre la corrupción, la evasión, el lavado, etcétera, etcétera. Y al final, incluso según la voz de algunos de los propios miembros de la comisión que investigó el tema, pues resulta que fuera del recinto de la comisión se publican unas recomendaciones, ¿no es cierto?, que no han sido aprobadas por toda la comisión. Y al final, pues, ha sido ya presentada el tema en la Asamblea General de la legislatura y no pasa nada. Bien, la Contraloría acaba de archivar la denuncia hecha por, ¿no es cierto? Es la Contraloría o la Contraloría, creo, ¿no? Acaba de archivar el tema. Por lo tanto, todo lo que se refiere al tema de dineros mal habidos, bien habidos, sacados, vueltos a meter, qué sé yo, todo eso sigue en el ámbito del misterio, en el ámbito de las iniciativas privadas y que no han logrado demostrar, no sé si sea posible o no, pero no se ha logrado demostrar la tesis de que Lazo era dueño de empresas en paraísos fiscales, siendo ya candidato y siendo presidente de la República, Y se hacen ¿no? Por ciertas lo tanto, todo exhortaciones que claramente van a resultar inocuas. Esto sumado a la inocuo. aprobación, no aprobación, sino al trámite por el Ministerio de la Ley, a la puesta en vigencia de la reforma tributaria. Igualmente, algo similar ha sucedido con el presupuesto general del Efectivamente. Estado. ¿Qué es lo que dice de la calidad de asambleístas que Así es. tenemos? Bueno, es que ya no es solo la calidad de asambleísta, hay que hablar ya de la calidad de la asamblea, ¿no? Todo despropósito de la crisis de la política ecuatoriana,
de la ética, es decir, quien quiera visitar lo que es el Ecuador en su salsa de desgracia infinita, no sino dos cosas: pida visitar las cárceles y pida visitar la Asamblea Nacional. Ya, ahí está resumido lo que el Ecuador es, para mal y desgracia de todos quienes amamos este hermoso país. ¿Qué es lo que se perfila con el gobierno de Lazo? Cierto es que está en una etapa aún inicial, apenas un semestre, ha transcurrido de 4 años de gobierno, pero ¿qué es lo que se perfila? Son adeptos, podemos decir, a la dogmática del liberalismo. Ahora se dice mucho neoliberalismo, pero ¿quiénes son adeptos a la doctrina del capitalismo liberal? Creen que el dinero lo hace todo, ¿no es cierto? Y que lo que al Ecuador le hace falta es más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador para que haya más dinero en el Ecuador. Y eso me parece a mí que es un dogma, porque es más una ilusión que una realidad, ¿no es cierto? Y claro, para que eso se convierta en realidad, ¿qué tendría que hacer el Estado? Vender las joyas, las poquísimas joyas de la corona que le quedan, pues no es cierto. Los mejores emprendimientos estatales que tenemos, ¿no es cierto? Banco del Pacífico, empresas eléctricas, y abrir de par en par las puertas al colonialismo, al neocolonialismo minero, para decir: señores, vengan y llévense el oro en sacos, en peso, las tierras auríferas, sin pagar impuestos, sin pagar regalías, ¿no es cierto?, a cambio de una puchuela que le puede engordar la crisis y ayudar a solucionar con unos realitos la crisis financiera que tiene el Estado, la crisis fiscal, ¿no? Entonces, realmente el panorama es terrible porque esas inversiones además no van a generar empleo. No es cierto que van a generar empleo, no es cierto que van a, a dejar réditos significativos para el Estado. Por ejemplo, para que la minería pueda convertirse en un sustento del Estado, como ha sido el petróleo de alguna manera, habría que concesionar todo el Ecuador, convertir al Ecuador en un gran socavón minero. ¿Es eso posible? ¿Es eso conveniente? De espaldas absolutamente a otras vocaciones del territorio y de la cultura del pueblo ecuatoriano y de la sostenibilidad de ciudades como Cuenca y otras, y la sostenibilidad del mundo rural, etcétera. ¿No? No es posible. Entonces a mí me parece que si se empeña el gobierno en eso, también va a fracasar. Es decir, fíjate, Gustavo, que todos los problemas sí, hay que aplaudir el tema del manejo de la pandemia, por ejemplo, que el tema de a pesar de la conspiración, pues bien de inmunidad de baño, ¿no? Y una esperanza, pero claro, no estamos aislados y en cualquier momento la pandemia puede volver. Pero fíjate, ¿qué ha pasado con la salud? ¿Qué ha pasado con todo el sistema de salud? ¿Qué ha pasado con toda la provisión? Bueno, y todo se está diciendo: vamos a estudiar, vamos a analizar. Lo que ha pasado con los diálogos famosos entre el presidente y Aconaye, por ejemplo, ¿no? Sí, ya vamos a pensar, ¿no? Y muchas de las ofertas del señor Lazo, ofertas de campaña, se están volviendo ya ofertas mentirosas, falsas, porque no solo porque no puede cumplir, sino porque no quiere cumplir. ¿Por qué? Porque Aproximándonos es una justamente a apuesta los ciega. problemas de cercanía, Fernando, ¿A qué? hablemos sobre el desarrollo asimétrico del sur del Ecuador y las señales que se están recibiendo desde el gobierno. Bueno, habrá que decir que el Estado ecuatoriano
ecuatoriano le dedica mucho dinero a los centros de poder donde se mueve grandes cantidades de dinero, grandes cantidades de votantes y curiosamente son los sectores más influidos por el dinero del tráfico de drogas. Habría que decir que entonces el sector más activo económicamente, hablando de dinero fácil y de movimiento de dinero, está precisamente en el eje de la frontera norte, provincias del norte y todo el corredor litoral. A eso le dedica amor y tiempo los gobiernos desde hace siempre. Y el austro, Azuay y el austro, pueden ser pensados como zona de sacrificio, ¿cierto? Además hay una idealización de la suficiente, no necesita nada, además vivimos también en pugnas lojas, tal cual, es el típico caciquismo que no se ha superado desde la época precolonial. Y entonces, somos un territorio abandonado, sometido, nuestras autoridades son absolutamente sometidas a este régimen de competencias clientelar que desgraciadamente es en lo que degeneró la Constitución. Al no haberse creado los gobiernos regionales, consejos provinciales y alcaldías quedaron reducidas a ejecutores de competencia y además financiadas de ser obsecuentes y genuflexos con el gobierno central. Gracias, Fernando, por habernos acompañado. Fernando Vega es activista Sí, político, sí, coordinador del ahí Frente de estamos, Defensa de la precisamente SUAY estamos y miembro de intentando la algunas Comisión acciones. Ciudadana Anticorrupción.